Bueno, vamos a empezar la clase número 3 de estadística, medidas de centralización. Dijimos en el esquema que dimos el otro día que íbamos a considerar la media aritmética, que la vamos a representar por x barra. Vamos a ver también lo que es la moda, que tiene que ver mucho con el concepto intuitivo, o mejor dicho, coloquial de moda, ¿no? Que es M mayúscula O, y mediana, que será cuando veamos los cuartiles lo mismo que el cuartil 2, y que vamos a poner M mayúscula E. Bueno, ¿qué es la media aritmética? Ya sabemos todo lo que es la media aritmética, pero bueno, vendrá bien dar alguna definición o una pequeña fórmula para asentar el concepto. Podemos definir la media aritmética como un cociente de la suma de todos los datos se entiende x sub i, ¿vale? Multiplicados por su frecuencia, que es lo que se pone como f minúscula sub i, dividido por el número total de datos, es decir, por el tamaño de la muestra, que se pone n mayúscula. Nosotros vamos a usar la n mayúscula para eso. Y en el caso de que las x sub i, la variable estadística, sea continua, claro, si es variable estadística discontinua tendremos un intervalo y entonces ya no podremos coger el intervalo y multiplicarlo por un número, sino que cogeremos la marca de clase. La marca de clase será nuestra x sub i. Bueno, vamos a ver entonces cómo se puede poner con una fórmula. Lo que estamos diciendo es que esto es un cociente, denominador tamaño de la muestra, ya lo tenemos, y en el numerador es la suma de los x sub i por f sub i, es decir, quiere decir que vamos a ir contando, ¿no?, de uno en uno, el primero por el primero, x1 por f1, x2 por f2, más puntos suspensivos hasta que lleguemos al último, xn fn. Vamos a ver ahora esto un ejemplo para que se vea, pero bueno, por una fórmula ya por lo menos la tenemos. Esto en matemáticas hay una letra que es la sigma mayúscula, que es una letra griega, que es la S de los griegos, digamos, que es para suma, para designar la suma. Por cierto, en las ambulancias de Madrid, no sé si os habéis dado cuenta que pone Madrid, la suma de todos, ¿no? Y pone aquí la suma de todos los madrileños, ¿no? Una cosa así. Pues viene de aquí, ¿no? En las ambulancias lo pone, fijaros. Bueno, pues lo digo para que recordéis que esto es la suma, sumatorio, ¿vale? ¿Desde dónde? Empezamos a contar en el 1 y acabamos en la n, ¿vale? Empezamos en el 1 y acabamos aquí en la n. ¿De qué? Pues del xi f sub i. Y esta letra que ponemos aquí debajo y estos números que estamos poniendo también al pie es lo que en matemáticas y en física se llama subíndice. Sub debajo, índice, ¿vale? Va marcando el índice. Entonces esto es lo que se suele conocer como la media aritmética. Bien. Vamos a poner entonces dos ejemplos de medida de centralización de media aritmética. Primero, si nosotros cogemos como ejemplo, vamos a ver cómo se puede hacer. Haya la media aritmética para el número de teléfonos móviles que tienen las familias de 20 personas. Bueno, a ver qué quiere decir esto.
halla la media aritmética para el número de teléfonos móviles que tienen las familias de 20 personas. Es decir, primero vamos a empezar a sacar aquí cosas. N mayúscula, la muestra 20 personas. Ya tenemos el cociente, el denominador, ¿no? ¿Qué más? Pues me dicen los datos que los teléfonos, estos son los datos que me dan el problema, ¿vale? El número de teléfonos que tiene cada familia, pues hombre, normalmente cada persona vamos a suponer que tiene un teléfono, pero hay gente que tiene 2 teléfonos, entonces una familia de 3 personas pues pueden tener 4 teléfonos, 5 teléfonos, ¿no? En fin, depende, ¿no? El número de teléfonos. Entonces, la variable aleatoria es precisamente la variable estadística o variable aleatoria es x sub i, como hemos dicho el otro día, y esto lo que significa es que es una variable cuantitativa, porque es el número de teléfonos, discreta o continua. Pues hombre, discreta, porque no puedes tener números decimales, es decir, no puedes tener 3,47 teléfonos, no tiene sentido, tienes o 1 o 2 o 3, es decir, son números no solo enteros sino naturales. Cuando sean naturales o sean enteros, lo llamábamos discreta. Es una variable continua, cuantitativa, pero discreta. Bien, pues de paso. Bueno, vamos a poner que los datos que nos dan, pues que en una familia pues tienen un teléfono móvil, es decir, el mínimo es 1. Vamos a suponer que empiezan en el 1. Hay otras familias que tienen 2, otras familias que tienen 3, 4 y 5. Bueno, vamos a poner que ninguna familia tiene más de 5 móviles y que la primera tiene 1. Estos son datos que me da el ejercicio, ¿eh? Y entonces ahora voy a ver el número de familias. Es decir, ¿cuántas familias? Esto es lo que se llama frecuencia. La frecuencia pues lo dice la palabra. ¿Cuántas familias tienen un teléfono? ¿Cuántas familias tienen 2? ¿Cuántas tienen 3? ¿Cuántas tienen 4? ¿Cuántas tienen 5 teléfonos? A ver, entonces, familias con un teléfono. Pues vamos a poner que hay una familia con un teléfono, de estas 20, ¿vale? ¿Cuántas familias tienen 2 teléfonos? Pues vamos a suponer que son 3. Y repito, estos son los datos del ejercicio. ¿Cuántas familias tienen 3 móviles en casa? Pues hemos hecho una encuesta y han salido 8, 7 y 1, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a comprobar que hay 20 familias. 1 más 3, 4, 4 más 8, 12, 12 más 8, 20. Entonces, efectivamente, tenemos las 20 familias aquí. ¿Vale? Se suelen poner estos datos en una tabla vertical. La he puesto en horizontal, si queréis la pongo en vertical para que veáis que también es una cosa pues bueno, que habréis visto, ¿no? ¿De dónde va? ¿Cuál es el rango, digamos, de valores que toma la variable aleatoria? Pues de 1 hasta 5, ¿no? Y entonces aquí repetimos los datos, es lo mismo de antes, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cómo se suele hacer el truco para hacerlo con tabla? La media, ¿no? Vamos a hacer una tabla aquí, una columna en la que ponemos f de x, fi por x, ¿no? Y entonces simplemente multiplicamos 1 por 1, 1, 3 por 2, 6, 8 por 3, 24, 7 por 8, o sea, 7 por 4, 28, y 5 por 1, 5. Y aquí vamos a poner la suma. La suma de esto es, bueno, si lo hacemos, esto va a dar 64, ¿vale? Y por cierto, si hacemos la suma de esto, ya hemos dicho que eran 20 familias. Vale, pues entonces, ¿qué hemos dicho que era, según la fórmula anterior, la media aritmética? Abajo dividíamos por n mayúscula, es decir, por 20, y aquí hacíamos la suma precisamente de este por este. Este por este, decíamos era 1 por 1, más 2 por 3, más 3 por 8, más 4 por 7, más 5 por 1, ¿no? Precisamente era eso lo que hemos dicho, x1 por f1, más x2 por f2, etc. Es precisamente estos valores, es decir, el 1 este es este 1 de aquí, este 2 por 3, 6 es este de aquí, etc. 3 por 8, 24, ¿veis? Por eso viene bien hacerlo en una columna aparte, porque estos números que aparecen aquí son el numerador de la media aritmética. Ya tengo calculado que esto es 64. Así que si yo hago esta tabla, esta columna, ya tengo el numerador directamente haciéndolo así.
y tengo el denominador. Es este entre este. Fijaos qué fácil sale de esta manera. Bueno, pues si hacemos eso, nos sale 3,2. Entonces, respuesta. ¿Cuántos teléfonos tienen de promedio estas 20 familias? Pues 3,2. 3,2 teléfonos. Aquí sí que admitimos decimales porque es un promedio, ¿vale? No podemos decir que ninguna familia tiene 3,2 teléfonos. Pero bueno, se puede admitir como promedio, ¿vale? Como media aritmética. Bien, vamos entonces a continuar con la segunda medida de centralización, o parámetro estadístico también llamado, que hemos dicho que es la moda MO. Bueno, pues la moda es fácil de decidir lo que es, ¿no? Vamos a definirlo de la siguiente manera. Es el dato o la marca de clase, si es una variable continua y son intervalos, ¿no? O la marca de clase que tiene mayor frecuencia, sencillamente, ¿no? Que tiene mayor frecuencia, es decir, que tiene mayor f sub i. Y ojo que puede no ser única, es decir, se puede dar más de un valor de la moda. A ver, esto es el concepto que tenemos cotidiano de qué es la moda. Pues la moda es lo que más se lleva, ¿no? Es decir, ¿qué está de moda? Pues yo qué sé, las gafas de tal manera. O está de moda escuchar a Bach. O está de moda, yo qué sé, escuchar al tal rapero, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que más hace la gente, lo que más se repite. Pues eso es la moda, sencillamente, ¿no? En el ejemplo que hemos dicho hace un momento, ¿no? En el que estábamos hablando de los teléfonos, ¿no? Vamos a volver un momentito a ese ejemplo, que lo teníamos, ¿no? Observamos 1, 2, 3, 4 y 5 eran el número de teléfonos y las frecuencias estaban aquí abajo. ¿Cuál es el valor que más se repite? Es decir, en las familias, ¿cuántas familias tienen el mayor número de teléfonos o el número de teléfonos que más se repite? Pues claramente 8. Es decir, 8 familias, aquí lo tenéis, 8 familias tienen 3 teléfonos. ¿Vale? ¿Cuántas familias tienen 5 teléfonos? Pues solo una familia. Esta no es la moda. Lo que está de moda, lo que se mola, es tener 3 teléfonos. Porque hay 8 familias. De casi la mitad, fijaros que eran 20, ¿no? Pues casi la mitad de las familias tienen 3 teléfonos. A ver, es más o menos lógico, porque normalmente las familias hoy en día en España pues son tres personas, ¿no? Padre, madre, hijo, y cada uno tiene un teléfono, ¿no? Pues es lógico que sea lo que más se repite. Vale, pues sencillamente en ese ejemplo, si estamos en el ejemplo de este, pues la moda sigue siendo, pues son 3 teléfonos. Ojo, detalle. La moda es un dato que se mira en las X, ¿eh? Y lo que hemos dicho de la frecuencia es, vamos a volver aquí, la frecuencia es el lugar que tenemos que mirar, ¿vale? Para ver cuál es el que está de moda. Pero la moda es el 3, ¿vale? Miramos la frecuencia, pero nos vamos a la moda. Tened cuidado con esto porque cuando también se ve luego los cuartiles y la mediana, tendemos a confundir estos dos. Todos los valores de centralización siempre se refieren a la variable x sub i, ¿vale? Es decir, los cuartiles y demás siempre están en la x sub i, no son valores de la f. Aunque haya que mirar la f, pero nos quedamos con el valor de la x, ¿vale? Y la última que nos queda por ver es la mediana, que lo vamos a llamar m. ¿Qué es la mediana? Es el valor que ocupa la posición central de los datos después de ordenarlos. Bueno, si hay dos datos se toma la media. Pero vamos, ¿qué quiere decir esto? A ver, concepto bastante fácil de ver, por ejemplo, con el de los móviles, ¿no? Vamos a hacer
este ejemplo que teníamos de antes, de los móviles, lo vamos a poner aquí. A ver, vamos a copiar aquí otra de la tabla para que sea más fácil de ver. A ver, X, Y, F, ¿no? Hemos dicho 1, 2, 3, 4 y 5. Teníamos que... ¿Cuántas familias tenían un móvil? 1, 3, 8, 7 y 1, ¿no? A ver si ordenamos la mediana. Para hallar la mediana, primero ordenamos los datos. Es decir, ponemos una familia con un móvil. Luego, 3 familias con 2 móviles. Es decir, estas son las 3 familias que tienen 2 móviles. Luego, hay 8 familias con 3. Así que tengo que poner 8 treses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego tengo que poner 7 cuatros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y por último, un último 5. A ver, si nos fijamos, lo que quiere decir la mediana es los valores que están en el medio. Es decir, si están así ordenados, ¿quién va a estar en el lugar del medio? Pues a ver, si son 20 datos, se van a quedar aquí 9 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, hasta aquí. Y 9 datos a la derecha, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Es decir, 9 datos a la izquierda y 9 a la derecha. En este caso va a haber 2 en el medio. Es decir, es como cuando decimos, ¿quién es el hermano mediano? Pues el que está en el medio, ¿no? Es decir, si son 3 hermanos, el mediano es el segundo. Si son 5 hermanos, ¿quién es el mediano? Pues el tercer hermano, en edad, ¿no? Pues esto es lo mismo, si los ordenamos todos, los datos, de menor a mayor, según vienen aquí indicados, de este modo, los que están en el medio son la mediana. Ahora, como cuando es un número par aparecen 2 números, se hace la media de estos dos, que sigue dando 3, claro. Así que la mediana es 3. Fijaros, ¿qué sacamos como consecuencia? Tanto la moda como la mediana es 3. Y la media pues sería 3,2. Fijaros que los valores de centralización pues efectivamente se centran en el 3, que era bastante previsible, ¿no? Teniendo en cuenta los datos de la tabla. Bueno, ¿y qué indica la mediana? Pues que hay tantas familias con 3 teléfonos o menos como familias con 3 teléfonos o más. Bueno, entonces, y podemos preguntarnos, ¿hay alguna manera rápida o con tabla de calcular la mediana? Pues sí, sí la hay. Lo que pasa es que tenemos que introducir en la tabla que teníamos antes de las x sub i, f sub i y x sub i por f sub i, otra columna, que es la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Es decir, lo que se hacía en esta tabla es ir cogiendo la de las f minúsculas, ¿vale? Pero sumando la siguiente, es decir, primero se queda igual, porque es la primera, pero luego vamos a ir sumando la siguiente. 1 más 3, 4. 4 más 8, 12. 12 más 7, 19. Y 19 más 1, 20. Fijaros que aquí tiene que salir, el último número tiene que ser 20, que era la n mayúscula. ¿Vale? Bueno, pues una manera práctica de calcular con una tabla la mediana es, pongo una flecha porque no son iguales, ¿eh? Lo que hay que hacer es calcular primero n entre 2, ¿no? Que es como decir la mitad de los datos, ¿dónde están? Pues n entre 2 es 10. Entonces ahora fijaros, yo miro si este 10 está en esta tabla. Lo miro y digo 1, 4, 12, 19, 20. No está el 10. Pues me quedo con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El 12. Es decir, si no está la mediana, si no está el número 10 que me ha salido aquí, si no está en medios, ¿vale? Me quedo con el siguiente. El siguiente es este número. Vale, pues ahora me voy, insisto, a lo de las x, me voy a las x y ese es el número que es la mediana, ¿vale? Pues como he mirado la tabla que no estaba el 10, pero sí estaba el siguiente que es el 12, la mediana es 3. ¿Vale? Una manera más rápida. Con los cuartiles ya veremos que es igual o muy parecido. Lo que pasa es que para el cuartil 1 hay que hacer n cuartos y para el cuartil 3, 3n cuartos. Pero la idea es la misma. Se mira en la tabla, vemos si está el siguiente, si está el número, si no cogemos el siguiente y miramos la x. ¿Vale?
Bueno, y por último, ¿qué pasaría si me dan una variable estadística continua, por ejemplo, altura de un, yo qué sé, pues de personas o una altura, vamos, una distancia en cualquier caso, algo que sea eh, una variable continua, ¿no? Que entonces se cogen intervalos, ¿no? Que por cierto siempre se cogen a la izquierda cerrados y a la derecha abiertos, ¿vale? Para que no se solapen, es decir, porque aquí al coger cerrados y la siguiente coger el B y el siguiente, ¿no? Resulta que el B está solo en un lado, está aquí, no está en los dos, ¿vale? Porque si lo pones aquí con corchete resultaría que están los dos, ¿vale? Pues es una cuestión técnica, pero bueno, para que no haya problemas. Bueno, entonces, si esta es la variable x, lo que hacemos es quedarnos con la marca de clase. La marca de clase, que también la vamos a llamar por simplificar x sub i, es la media, ¿vale? Yo qué sé, por ejemplo, si tengo 25 30 en un intervalo, ¿no? ¿Cómo se hace la media? Pues nada, 25 más 30 entre 2, ¿no? Y eso es 27,5, en este caso centímetros. Entonces la tabla, estas tablas que hemos dicho de arriba, se pone en la primera columna los intervalos, ¿vale? Por ejemplo, aquí pues yo qué sé, 25, 30, etcétera. Luego irían el 30, 35 y demás. Y entonces la marca de clase la vamos a poner aquí como 27,5. Luego hay que sumar 5 porque amplitud, fijaros que es 5, ¿no? Pues aquí es 32,5, etcétera. Y de esa manera voy colocando las medidas, ¿vale? Y entonces ya sí que puedo operar y hacer lo de antes, x y por fi, ¿no? Y puedo hacer, pues por ejemplo, si aquí hay un 3, puedo hacer multiplicar este por este, y así puedo hacer la media aritmética más fácilmente y demás, ¿vale? Lo único que tiene de añadido las variables continuas es que hay que hacer la marca de clase, nada más.